Señor, muchas gracias por permitirnos estar nuevamente aquí en tu casa, Padre. Gracias por estos momentos que tenemos de adoración que nos permites tener junto a ti. Te pedimos que puedas ayudarnos esta tarde a comprender tu palabra, Señor, de la manera que tú me la has entregado así, Señor, para que yo pueda comunicarla de la manera que tú quieres que los hermanos la reciban, Padre. Te pedimos que puedas ayudarnos a todos y cada uno de los que estamos aquí a que tu palabra sea una semilla que pueda dar fruto, Señor, el día de mañana. A través de vida, Señor, a través de nuestra misma vida, Padre, que podamos reflejar lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, y cómo nos has mandado a vivir. Muchas gracias por todo, Señor. Muchas gracias porque eres tan bueno con nosotros. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios un día más. Bienvenidos a todos. Y bueno, para empezar el día de hoy me gustaría que observemos un ejemplo o dos ejemplos chiquitos de algo que ahorita vamos a checar. ¿Quién de los que viven antes del 1999 alcanzó a ver en el cine la película de Matrix, la 1? Casi todos, ¿verdad? En el cine. Esa película es un clásico de clásicos. No sé si hay parte 2 o parte 3, pero si alguien recuerda más o menos de lo que trata es de que todos viven una realidad que no es real, valga la redundancia. Es decir, que es como una simulación de una realidad, pero en realidad todas las vidas de las personas están como que conectadas a unas máquinas o algo por el estilo. No sé si me entienden, pero pues los que ya la vieron ya saben de qué trata, ¿no? Y está este grupo de amigos que pues se sale del sistema, ¿no? Y que es rebelde. Se sale y descubren, ¿no? De que la vida no es la vida en real, sino de que su vida real pues está en una incubadora o algo así, ¿no? Por otro lado, hay una película que trata una premisa similar. Es la película de Truman, no sé si alguien la haya visto, es vieja también. Esa salió en el cine y creo que todavía está en formato cuadrado. La película de Truman, aunque tal vez sí es menos popular, se trata de una especie de experimento en la que meten a un individuo a una ciudad chiquita que construyeron, ponen actores que simulan como que su familia, su mamá, su papá, sus compañeros de trabajo, todos los entornos están controlados. Ellos hacen día, ellos hacen noche y lo están grabando las 24 horas y todos saben menos él, que es el personaje principal. De eso trata la película, ¿verdad? Son películas que nos hacen cuestionar un poquito la realidad, que nos pueden tal vez mostrar que tal vez muchas cosas de las que nosotros vivimos no son reales o muchas de ellas pues son medias verdades o ilusiones, ¿no? Hay por ahí algunos conspiranoicos que dicen que efectivamente, ¿no? Esto es así tal cual como las películas lo muestran, de que todo es una simulación y de que nada es real y no sé qué, ¿no? Pero bueno, tal vez basándose en películas como estas. Ahora, subiendo un escalón a la vida real, ¿quién de ustedes me podría mencionar algún mago ilusionista que conozca, ¿no? Famoso. Yo sé que ahorita a lo mejor en 2025 no somos de esas cosas, ¿no? Ahorita estamos en moda rápida, en videos de TikTok, en trends que pasan en una semana de moda, ¿no? Pero antes, los señores a lo mejor, los jóvenes tal vez no, existía otro entretenimiento aparte del circo que eran los magos. Y los magos se dedicaban a desaparecer partes del cuerpo, desaparecer personas, ¿no? Uno por ahí desapareció la estatua de la libertad, no sé si lo ubican, se llamó, no sé si siga vivo, David Copperfield, me parece. Y pues ellos son mundialmente famosos por hacer esas cosas, ¿no? Porque son magos, son ilusionistas, son personas que logran engañar visualmente a las personas del público, ¿sí? Y logran que hacer cosas imposibles para nosotros los humanos que sean casi tangibles para nosotros, que sean casi reales, ¿no?
Sabemos que incluso esto es hablar de fantasías todavía. Podríamos pensar que es cool y todo, pero existe todavía un caso más real que este, y este ya es hablando de medicina, hablando de psicología, hablando de todo esto, ¿no? Un caso serio y estudiado por los médicos, y este escalón arriba se llama efecto placebo. No sé si alguien ha escuchado hablar de él. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, se los voy a explicar de manera breve. Un ilusionista, vamos a regresar al ejemplo del mago, un ilusionista se encarga de hacerte creer, por lo menos visualmente, de que algo está pasando realmente, pero tú en el fondo sabes de que no es real. ¿Por qué? Porque la persona es un mago, o sea, tú lo conoces y la figura famosa es un mago, es un ilusionista, es mundialmente conocido por ser un mago, es decir, su trabajo es ese, ¿no? Y años después, ya después de mucho tiempo, sale a la luz el truco, ¿no? Lo que hay detrás de esa ilusión. Pero la diferencia con el placebo es esta. El placebo es medicina. Es decir, tú vas a un consultorio médico y un doctor, una persona que tú sabes que es confiable, una persona que tú sabes que es estudiada, una persona que tú sabes de que no te va a engañar, te receta algo y te dice, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, esto es lo más común en estos casos, ¿no? En una persona que tiene depresión llega a un psicólogo y el psicólogo le dice, vas a tomarte estas tabletas. Estas tabletas son nuevas, ¿no? Son un experimento que estamos iniciando apenas con pacientes como tú, y hasta ahorita hemos tenido un 80% de mejoría en todos los pacientes, ¿no? Vamos a probarla contigo y me dices dentro de un mes o dentro de 15 días cómo te sientes, ¿no? Pero el placebo, bueno, ahorita vamos para allá. Lo sorprendente es que después de que te recetan, sí mejoras, sí empiezas a mejorar. Y aquí va con esto. El efecto placebo, pues en realidad es algo que tú te creas con la mente pensando que es real, pero que realmente no es así. Es decir, lo que te recetó esa persona, y si es un doctor, y si es un psicólogo, y si lo que quieras, pero lo que te recetó no es una medicina, no es medicamento. Lo que te recetó fue a lo mejor una pastilla con M&M's adentro, y le quitó la M con un cotonete, y ya te dijo, esta es la mejor medicina, es la más nueva, ¿no? Y tú te lo creíste y empezaste a mejorar. ¿Pero por qué? Porque te lo creíste. ¿Sí? Este es el efecto placebo. Ahora existe otro efecto que se llama efecto nocebo. Es similar, va por la misma vía. Es el gemelo malvado del efecto placebo. Es lo mismo pero al revés. Es una persona que se enferma porque creyó que estaba enferma, pero no estaba enferma. ¿Sí? Les voy a citar un caso real para que entremos un poquito en materia. Un hombre de 26 años, por ahí por mayo, junio del 2007, se tomó todas las cápsulas de antidepresivos que le recetó su psicólogo. Y pues llegó a sala de urgencias, llegó con hipotensión, ya le estaban suministrando suero vía intravenosa. Antes de eso había colapsado en su casa. Llegó, según el artículo, todo letárgico y somnoliento. Y los médicos, pues, después de dosificarle todo eso, se pusieron a investigar las pastillas para pues, ver cómo podían sacarlo del trance, ¿no? O del colapso. Y ya después de un análisis meticuloso de las pastillas, se descubrió que, las pastillas no eran medicina. No había ni una pizca de medicamento en las pastillas. ¿Sí? Eran pastillitas de azúcar, ¿no? Eran gomitas, ¿no? Imagínate que tú vas y te compras unos ositos de goma, ¿no? Y te los tomas y vas a urgencias al hospital, eso no pasa, ¿sí? Pero en este caso le pasó porque él pensaba que sí era medicina real, ¿sí? Después de saber, y aparte de eso, pues descubrieron, ¿no? De que era un ensayo médico, o sea, no era nada real, era un ensayo médico para esta persona, y ya después de que le dijeron, se recuperó rápido, o sea, después de estar hasta con suero intravenoso, después de colapsar, después de ponerse mal, después de, podríamos decir, casi morirse, realmente casi morirse, y después de saber de que no era medicamento, se recuperó rápido. Progresivamente sí, pero rápido. En el mismo día ya había salido de urgencias, ¿sí?
Existe otro caso en Estados Unidos que apenas platicábamos por ahí. Estas eran personas presos ya condenados a la silla eléctrica, pero en ellos quisieron hacer un ensayo médico también de efecto nocebo. A ellos les dijeron, miren, ¿saben qué? Vamos a cambiar la silla eléctrica, que es lo que se usa allá en Estados Unidos, por un nuevo método que es sin dolor. Van a morirse, sí, pero es sin dolor. ¿Qué consiste? Bueno, te vamos a acostar en una cama, te vamos a atar y todo, y vamos a sacarte la sangre de gotita en gotita, y tú vas a escuchar cómo tu sangre va abandonando tu cuerpo y te vas a ir muriendo, pero sin dolor, ¿no? Entonces, a estas personas las pusieron normal, ¿no? En la cama, las ataron y no les sacaron la sangre. Lo que hicieron fue poner un goterito de agua, nada más agua, a que ellos la estuvieran escuchando toda la noche. Y al otro día se murieron. Pero no porque les hayan sacado sangre, porque ellos pensaron que les estaban sacando sangre. ¿Sí? Con esto nos damos cuenta de cuánto puede llegar a impactar una mentira en nuestras vidas. ¿Sí? Piensa no solo en una, piensa en cuántas cosas de nuestra vida nosotros pensamos que son así como son, pero que no son así como son, ¿verdad? Quizás a lo mejor todavía no me agarras el hilo, pero es que de verdad es algo que afecta en gran manera en nuestras vidas, desde cosas muy pequeñas hasta cosas más serias, como la muerte, ¿no? En estos dos ejemplos que les acabo de dar. Les voy a dar ejemplos chiquitos de la historia. Siempre se dijo, el desayuno es la comida más importante del día. Y hoy en día los nutriólogos, los doctores, los científicos ya te ponen muy en duda esa afirmación. Ellos dicen, no, pues nada más come bien, aliméntate sanamente, no te pases con la comida chatarra y todo va a estar bien. ¿Sí? Se nos dijo que la zanahoria iba a mejorar la visión y eso es desmentido científicamente hoy en día. Antes decían la tierra es plana, antes de todos los conocimientos que tenemos ahorita de ciencia, decían la tierra es plana y fue una creencia antigua muy popular que limitó la exploración. Porque decían, si viajamos muy lejos nos vamos a caer por el borde de la tierra y al vacío y nos vamos a morir, ¿no? Por años también, a lo mejor a algunos de ustedes les tocó escucharlo, decir a los médicos, decir fumar es saludable, cuando recién estaba empezando el tabaco. Y eso costó muchísimas vidas a nivel mundial. La mentira, hermanos, está por todos lados. Muchas veces ni siquiera basta con que la mentira sea lógica o suene creíble o sea bonita, ¿no? O que suene chida la mentira. Solo es suficiente que una persona influyente la diga para que un montón de personas se la crean. Si un artista dice, esta marca de X cosa, esta marca de perfume, por ejemplo, es garantía de que si te lo pones, todos te van a decir, hueles bien rico, ¿no? Y un montón de personas se lo van a comprar. Publicidad, básicamente. ¿Por qué creen que muchos artistas salen en publicidad? A veces la mentira no llega tan evidente como pensamos. Llega disfrazadita junto con temporadas de desánimo. Y el mismo sentimiento de desánimo es suficiente para que nosotros nos creamos una mentira. Esa típica mentira que te dice, no vales nada, ¿no? Pero ya estabas desanimado. Y te llega y te la crees. ¿Por qué? Porque ya estabas desanimado. A veces esa mentira llega y no la creemos. Pero luego se empieza a repetir, tanto que a nuestra mente se le hace familiar el escucharla tantas veces y nos la terminamos creyendo. ¿Por qué? Porque a nosotros los humanos todo lo familiar se nos hace confiable. Entonces llega un punto en el que por estar conviviendo mucho con algo repetidamente se nos normaliza, se nos hace confiable y lo terminamos creyendo. ¿Sí? Incluso también está el caso. Una mentira es tan perfectamente elaborada que parece verdad y la terminamos creyendo. ¿Sí? Y lo peor, cuando esa mentira que parece verdad no se confronta a tiempo, hay personas que se arraigan en esa mentira en su vida y es difícil quitárselas. Es difícil que otra persona entienda cosas que tú le quieres explicar cuando esa persona piensa que lo sabe todo, cuando esa persona piensa que es la mejor del mundo, ¿no?
en su corazón está arraigado el yo sé más que los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tomó un curso en YouTube de cómo hacer X cosa, ¿no? Porque a lo mejor fue a muchas iglesias y le predicaron muchos evangelios y a lo mejor más o menos sabe cuál es la doctrina bíblica. Y llegas y le quieres predicar, le quieres explicar algo de la Biblia, le quieres compartir algo que tú has vivido en la semana y no quiere escuchar porque piensa que lo sabe todo, ¿verdad? ¿Por qué las mentiras no estarían también dentro de la vida cristiana, en ámbito cristiano, si están en cosas tan sencillas como la medicina, por ejemplo? ¿Sí? Como la publicidad que vemos en la tele, en internet también. Y como muchos lo sabemos y obviamos, pues sí, la mentira diría que está en la vida cristiana en mayor medida todavía que de lo que está en la vida normal de nosotros, en la tele, etc. ¿Sí? Si un simple engaño médico puede afectar tanto a una persona hasta el punto de matarla, hasta el punto de que llegue a urgencias, ¿cuánto más una mentira espiritual puede afectar nuestra vida con Dios? Piénsalo. Ahora vamos a estudiar y el desarrollo lo quiero centrar en un versículo que vamos a ver acerca de Satanás. Uno de los pasajes de la Biblia más reveladores acerca de este personaje, donde el mismo Jesús nos pinta un panorama, yo creo que muy amplio, de la figura de Satanás, ¿verdad? Vamos a Juan 8:44. Este es el versículo que quería ver el día de hoy. Y vamos a hacer lo que se llama exégesis sencilla de este pasaje. ¿Qué es exégesis? Es un estudio. Vamos a cambiarle la palabra. Es un estudio del versículo. Vamos a desmenuzarlo más o menos a grandes rasgos para que entendamos qué nos está pintando del diablo Jesús. ¿Sí? Y antes de leer el versículo les quería decir de que, como ya vamos a ver, el diablo no trabaja por la fuerza, sino que trabaja, yo creo que más con estrategia, ¿sí? Con inteligencia y con mentiras, que con la fuerza. Vamos a estudiar un poquito lo que Jesús nos dice acerca de él. Vamos a leer Juan 8:44 y dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Ok, este versículo lo vamos a ver algunos otros, pero este es el centro del mensaje, ¿ok? Como muchos sabemos, la mentira proviene desde un solo lugar, desde una sola fuente. Desde aquí proviene la mentira y aquí Jesús nos los está diciendo. Es de este ser llamado diablo, llamado Satanás, cuya naturaleza es mentir. ¿Sí? Esto lo vemos de manera muy temprana, por ejemplo, en el profeta Isaías. Vamos a Isaías 14. Y aquí nos está hablando de la figura de Satanás. Vamos a leer este pasaje que dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y sigue diciendo: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y si se dan cuenta, él fue el primer mentiroso cuando se dijo a sí mismo algo que es imposible que él y cualquiera alcancemos. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Es la mentira más grande de todas, yo creo. Y esa mentira, desde que se la creyó él, desde ahí empezó, ¿no? Todo lo subsecuente de ahí es mentira de la fuente de las mentiras, de Satanás, ¿no? Vamos a regresar a Juan 8:44 y vamos a analizar el pasaje. ¿Puedes avanzar una, por favor? Lo primero que quiero que noten en el pasaje es que el diablo es descrito como padre 2 veces, ¿sí? Ahí están en rojo, al principio y al final. ¿Ok? Es interesante observar que aquí es la única parte
de toda la Biblia en la que se describe a Satanás como padre de algo, como progenitor de algo. ¿Sí? Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque Satanás, al ser alguien en rebelión directa contra Dios, Dios siendo creador, Satanás no puede ser creador, obviamente, porque pues, Dios es el único que tiene esa capacidad. Pero cuando se le adjudica algo que se le asemeje a procrear, ¿no? A ser algún tipo de fuente de algo, se dice que es padre de mentira y también padre de personas específicas, que ahorita ya vamos a hablar de ello. Padre de estas personas que estaban bajo su influencia de mentiras, ¿sí? Esto nos ilustra cómo la mentira, aparte de ser procreación de él, digamos que podríamos decir que él le da la forma. La mentira tiene un ADN satánico, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Toda mentira que procede de él, toda mentira más bien procede de él, ¿sí? No es como que toda mentira que procede de él es lo peor, no, él no nada más usa la mentira, él no nada más tiene de herramienta los engaños. Él es directamente la fuente de la mentira, ¿sí? Ahora hablando de la figura paterna al principio, cuando le dicen, ustedes son de su padre el diablo, esta parte Jesús les está hablando a los fariseos. Los fariseos, ustedes saben de que lo querían matar, le tenían envidia y un montón de cosas, ¿no? Eran corruptos, etc. La figura paterna en tiempos antiguos era una figura muy respetada. La palabra padre era usada para alguien que tiene un título importante, ¿sí? Un título de honor. Por ejemplo, si tú lo usaras hoy en día, sería, por ejemplo, decir padres, imagínate, ¿no? Padres al presidente y a sus personas más cercanas, ¿no? Que toman decisiones y todo esto. En ese tiempo, padres, por ejemplo, eran los 12 patriarcas, ¿no? Los hijos de Israel. Ellos eran los padres de la nación de Israel, ¿no? Incluso antes, padre también se utilizaba para referirse, por ejemplo, a algún maestro del Sanedrín también, ¿no? A alguien muy respetado. Es decir, cuando Jesús dice de que Satanás es padre de estas personas, lo que está diciendo es de que, aparte de que Satanás es para ellos evidentemente una figura, vamos a llamar eminente, una figura importante, una figura que tal vez evoque reverencia de parte de ellos hacia él, es que Satanás es lo, vamos a llamarlo honorable o lo más alto, hablando de engaños y hablando de mentiras, ¿sí? Hablando de torcer las cosas. Pero para ir en orden, como segundo punto y aunado, ahora vamos a pasar a lo de abajo, que yo diría que es el clímax del versículo. Ahorita vamos para allá. Al principio del versículo es descrito como padre de las personas que querían asesinar a Jesús, que le adjudicaron falso testimonio, que lo llegaron a insultar, que le tenían envidia. Y no se quedó ahí, sino que también dijo que Satanás es padre de mentira, ¿sí? Las personas que están bajo la mentira, y esto lo está afirmando si ustedes lo miran de estas dos maneras, padre arriba y padre abajo, Jesús está diciendo que las personas que tienen influencia en las mentiras de Satanás tienen parentesco con Satanás, ¿sí? Tienen cierto, vamos a llamarlo cuidado de parte de él, cierta protección, cierta nutrición, vamos a decirlo de esa manera, de parte de él. Las personas que están bajo su influencia de mentiras, bajo su influencia de engaños, las personas que están creyendo las mentiras de Satanás tienen parentesco con Satanás, ¿sí? Eso es lo que Jesús les está diciendo justamente al decirles que el diablo es su padre, si lo notan. Y vamos a analizar otra palabra, que es la que sigue. Esa palabra de, ¿ok? La palabra de parece ser una preposición sencilla. En griego evoca procedencia, ¿sí? Que si se fijan es como una tipo doble afirmación de lo que ya vimos. Satanás es procreador de la mentira,
al mismo tiempo es procreador de las personas que están bajo la mentira, de los maestros de la ley, y el de en griego, que evoca procedencia, es una doble afirmación de que exactamente en un punto se originó algo. A eso se refiere el griego, es como un punto de procedencia. A veces el griego lo traduce literalmente como hacia afuera, o sea, hace un punto de inicio, donde antes no había nada, un punto en el que empezó a existir algo. Eso significa en griego, ¿sí? Podríamos decirlo de esa manera cuando nos referimos a la creación de Dios, del universo. Cuando antes no había nada, hubo un punto en el que todo se expandió y comenzó a existir la vida, ¿no? Comenzó a existir el tiempo y etcétera. Esta preposición de evoca eso, evoca un punto en el que las cosas empiezan a surgir. Entonces es una palabra que, como ya dije, aparte de afirmar, doble vez evoca muchas cosas si te pones a analizar. Luego vamos a pasar a otra palabra que es deseos, ¿sí? Esa palabra deseos es si ustedes se dan cuenta, dice los deseos de su padre, los deseos que su padre desea, esos mismos deseos ustedes los quieren hacer. Y este es el por qué les dijo en primer lugar que provenían del diablo, ¿sí? Este es el por qué. ¿Por qué Jesús les está diciendo que provienen del diablo? ¿Por qué? Porque los deseos de su padre quieren hacer. Las mentiras de su padre, evidentemente, han hecho propias en su vida, y los deseos de él, los deseos que él desea, quieren hacer. Y esa es otra palabra interesante en griego. Es una palabra que denota un ferviente impulso voluntario, cabe recalcar, por hacer algo. Es un impulso generalmente malo. Algunos sinónimos que podemos usar para deseos también podría ser anhelo o codicia, ¿sí? Muchas veces en la Biblia esta palabra se ha utilizado para deseo sexual ilícito, ¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta que los deseos evidentemente malos, fervientes e impulsivos de querer hacer algo, ya estar más para allá que para acá, ya haciéndolo prácticamente, son los deseos que Satanás produce en las personas que están bajo su influencia. ¿Ok? Las personas que están bajo la influencia y control del diablo, las personas que creen sus mentiras, son las personas que llevan a cabo o quieren llevar a cabo los malos deseos de Satanás. Muchas veces en contra de los demás, pero también podríamos decir que en contra de uno mismo, ¿sí? Y de su espiritualidad, evidentemente. Ahora le sigue diciendo, vuestro padre, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y sigue diciendo, él ha sido homicida desde el principio. Si analizamos la palabra homicida pues significa asesino de hombre, ¿no? De hecho el griego literal lo traduce así, asesino de hombre. Esto es una referencia, podríamos decir, a la caída del hombre en Adán y Eva, ¿no? Cuando ellos tenían vida, cuando Dios les dio vida, Satanás lo que hizo fue hacer que ellos murieran. Porque Dios les dijo, el día que comiereis de ese árbol que yo les estoy diciendo que no se coman, ese día se van a morir, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que Satanás los mató. Dice, él es homicida desde el principio, se refiere a este principio, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra griega, como principio, como lo traduce principio la Reina Valera, significa punto de origen, punto inicial, ¿sí? Como una primera causa, similar a la preposición de, que ya habíamos checado. Entonces nosotros podemos decir de que los eventos subsecuentes al asesinato, los homicidios, por ejemplo Caín y Abel, ¿no? La primera historia que se registra en la Biblia de homicidio literal, hombre a hombre, es consecuencia o es subsecuente al asesinato primero de Satanás. Así que aparte de ser mentiroso también es homicida, ¿verdad? Cabe recalcar, homicida, pero que antes le precedió una mentira, ¿ok? Eso es importante recalcar. Ahora enseguida dice, él no ha permanecido en la verdad. ¿Sí? ¿Puedes ponerla, por favor? No ha permanecido en la verdad. Permanecido significa eso mismo, permanecer o plantarse firmemente en algo. Por ejemplo, cuando cimientas una casa. Cuando cimientas una casa, los que saben un poquito de arquitectura, delimitas las paredes y todo esto, haces un agujero, depende el suelo, si ya existe un estudio de suelo y etcétera,
Depende cuántos metros vas a hacer, cavas 1,5 metros, 2 metros hacia abajo y ahí empiezan las paredes de 2 metros, por ejemplo aquí en este piso, imagínate que es una cimentación, 2 metros hacia abajo ya empezó, ustedes lo ven desde poquito, ¿qué serán? 20 centímetros o 10, ustedes ven esos, pero abajo en la tierra hay 2 metros por abajo, ¿no? Y eso es para que en un temblor no se caiga, por ejemplo. Segundo, por ejemplo, si le llega mucha humedad, no se caigan las paredes, ¿sí? Ya cuando hay un cimiento firme abajo, la estructura tiene lo que se le llama solidez, podríamos decir, de una manera simple, solidez, y ya puedes echar, por ejemplo, otro piso arriba, ya puedes hacer figuras raras si eres un arquitecto extraño, si quieres hacer una cosa que huele así para que tape los coches, pues ya lo puedes hacer. Capaz, ¿no? Le pones en segundo piso un bloque más pesado, cuando abajo usaste ladrillo, etcétera, ¿no? Pero es porque ya cimentaste correctamente. Cuando ya plantaste firme el pie en algo, eso lo decimos, por ejemplo, en cosmovisión, en creencias. Cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, que nuestra vida se la debemos a Él, etcétera, nosotros ya se supondría que ya tendríamos plantados nuestros pies en esa fe firme que profesamos. Si nosotros ya lo hicimos de esa manera, podríamos decir, yo creo en esto, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y tú en qué crees? Yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Jesús es parte de la Trinidad, yo creo que Jesús vino a morir por mí, me redimió de mis pecados, ¿sí me entienden? Esa misma, podríamos llamarla permanencia o creencia o plantarse firme en algo, eso mismo que nosotros hacemos con nuestra vida en eso y en tal vez otras cosas, eso lo describe en Satanás, pero de una manera contraria, de una manera negativa. Que dice que él no plantó nunca jamás sus pies en la verdad, y eso lo vimos en Isaías. Cuando Dios dice en la profecía de que hubo un hijo de la mañana que se le ocurrió decir y pensar, voy a ser igual a Dios, voy a hacer un arreglito, voy a construir un trono y ahí me voy a sentar y voy a ser igual. Él desde ese momento decidió no plantar su pie en lo que es, en la verdad. ¿Sí? Y eso lo podemos decir en la siguiente afirmación, creo que está subrayada también, no hay verdad en él. Es una doble afirmación nuevamente. No ha plantado su pie en la verdad porque no hay verdad en él. Y esto es más profundo todavía, no nada más dice que se creó y que estaba bonito y todo y que decidió no plantarse, sino que dice que la verdad literalmente no habita en él. Y hay, en español también y en griego, es un verbo. Es un verbo que ustedes saben de que se traduce a veces en haber. Por ejemplo, no hay esto. Y el hay no es nada más como que un adjetivo sencillo, no, es un verbo. Significa existir, significa habitar, ¿no? Podremos decir, algo que existe. Y decir no existe, no hay verdad en él, es afirmar de que, como antes había dicho Jesús 2 veces, no hay una pizca de verdad en él, pero tampoco, obviamente, va a permanecer en eso. Y luego sigue diciendo, y eso es una tercera afirmación de lo mismo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Sí se dan cuenta que lo está diciendo 4 veces? Se están complementando esas 4 veces, pero lo está volviendo a decir una y otra vez. Cuando habla mentira, habla de lo suyo. ¿Por qué? Porque es mentiroso. ¿Ok? Y sigue diciendo, puedes ponerla, y padre de mentira. Y ese es el clímax del versículo. Padre de mentira se refiere a que Satanás es progenitor de todo aquello que no es verdad. No es creador, ojo. Además de que solo Dios es creador, no es creador, sino progenitor. Ahora, aquí hay un pensamiento interesante. Ahorita acabo de decir de que Satanás no es creador, sino progenitor. Entonces, tal vez por ahí alguno pensó, ¿entonces Dios creó la mentira? Y esa es una pregunta difícil, más o menos. Para eso quiero que pienses un poquito, ¿cómo definimos la mentira? ¿No? Si lo piensas, no se puede definir la mentira, ¿sí? Porque es un concepto
que depende de otro concepto. Es decir, la mentira depende de la verdad para poderse definir claramente y correctamente. ¿Ok? Si intentamos definir el concepto mentira, siempre vamos a decir algo como algo que no es verdad, ¿no? La mentira no puede definirse por sí misma, si se dan cuenta. Entonces, ya sabiendo que la mentira no es un concepto como tal, sino más bien la negación de un concepto que sí existe, que es la verdad. Entonces, nosotros podemos decir de que la mentira es la negación completa de la verdad. Para definirlo de una manera un poquito más profunda, vamos a decirlo, para no decir, la mentira es lo que no es verdad, ¿no? La mentira es, en esencia, la negación de la verdad, ¿ok? La negación no puede existir por sí misma, lógicamente hablando. Ahora, entrando en lógica, una negación no puede ser real o no puede ser tangible como las cosas que sí son tangibles. Por ejemplo, tú no puedes decir, el negro no es un color, porque realmente el negro sí es un color. Tú lo ves y dices, es color negro, ¿no? Tú podrías decir, bueno, color negro es una manera correcta. Pero si tú dices, el color negro no es nada porque es negro, o no. El negro, es una definición de algo. ¿Sí me explico? Si tú quisieras definir algo que no es, no puedes. Es como decir, por ejemplo, el espacio, el vacío que existía antes de que Dios empezara, en ese puntito que Dios empieza a crear todo, que empieza a existir el espacio, el tiempo, la materia, la energía. De ese punto para atrás, uno puede decir no había nada, ¿ok? Pero muchos dicen, pues había color negro. No, no había color negro porque el negro es algo, ¿sí? Entonces lo que existía antes era nada, por lo tanto es la negación del todo, podríamos decirlo. Y es un concepto que no podemos idealizar con nuestra mente porque estamos encerrados en una esfera limitada de humanos, ¿no? Es un concepto que tal vez entendamos cuando muramos, cuando estemos allá con Dios, pero por lo pronto no. Bien, ahora la verdad es algo que Dios hizo, que Dios creó. Jesús dice incluso yo soy la verdad, es una de las afirmaciones de Jesús, ¿sí? Yo soy la verdad. Y esto nos hace pensar de que el diablo vive en negación. El diablo es un rebelde sin causa. ¿Por qué? Porque cuando Dios decidió crear todo, Él se quiso salir de esas cosas que Dios creó, pero como no puede crear, no tiene poder creador, simplemente lo que hizo fue negar esas cosas que Dios ya había creado. Es el contraste que nosotros decimos cuando decimos Él no vive en luz, Él vive en oscuridad, por el contrario. ¿Sí? Cuando Dios creó todo, Dios creó lo bueno y lo verdadero, pero también creó junto con eso la libertad de poder permanecer en ello o no poder permanecer en ello. En eso explicamos el libre albedrío, que es cuando Adán y Eva eligieron antes de obedecer a Dios, desobedecerlo, ¿sí? Tú puedes decir, bueno, por Satanás les echó una mentira, sí, pero eligieron otro camino, ¿sí? Y esa posibilidad Dios la creó. Pero sin en cambio, Dios no puede crear cosas o conceptos que no existen porque no los hizo nada más, ¿sí? Cuando uno tiene la libertad de escoger entre las cosas que Dios hizo verdaderas y tomar ese camino de verdad, Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nosotros podemos tomar ese camino o no tomarlo, que sería vivir como Satanás vive, en negación, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta inicial, por lo cual entramos en todo esto, Dios no creó la mentira. Solo creó la posibilidad de que sea posible bajo la elección de seres creados libres. ¿Ok? Voy a volverlo a repetir. Dios no creó la mentira. Nada más creó la posibilidad de que exista la mentira bajo la elección de seres creados libres. ¿Sí? Adán y Eva fueron creados libres. Por eso tuvieron la libertad de escoger. Ahora, para condensar todo esto en un ejemplo sencillo, por si no me entendieron y se perdieron por ahí, voy a ilustrarlo de una manera simple, pero práctica. Voy a citarles un ejemplo. Hay una foto por ahí, si me la puedes poner. Imagínate que vas caminando en la calle en un día soleado. Algo así, ¿no? Imagínate.
Y en eso tú volteas para atrás. Si te paras y observas detrás tuyo, te vas a dar cuenta de que hay una copia de ti dibujada en el piso, de color negro. ¿Sí? Eso es tu sombra. Si la intentas agarrar, no vas a poder agarrarla, porque la sombra no es algo tangible. ¿Sí? Por ejemplo, comparado con el sol. El sol, ustedes saben de que, aparte de que sí se siente en la piel, o sea, es algo que sí podemos sentir, es algo que también podemos ver. El sol hace su recorrido de luz directamente hacia acá, pega en el piso y esa parte que falta la está pegando por detrás de nosotros, ¿sí? Nosotros podríamos decir que esa parte, ese agujero que se crea, nuestra silueta, nuestra sombra, esa parte no existe, o sea, es luz que no está pasando, es luz que no está existiendo ahí, ¿sí? Por lo menos en esa zona, porque como tal, el sol sí está pegando atrás de nosotros, estarán de acuerdo, ¿sí? Ahora, la sombra, aunque la miremos, no es algo real como tal, sino que nada más es el efecto que la luz del sol crea al nosotros interponernos en medio y tal vez sí tener este amplio espacio en el que sí se ve, pero existe esta parte en la que no se ve. La sombra como tal no existe, ¿sí? Solo es una definición de algo que nosotros observamos. Una manera más precisa de definirlo sería ausencia de luz. ¿Ok? Los que se acuerdan de sus clases de física en la prepa, en la secundaria, van a acordarse un poquito de eso. En física, la oscuridad no existe. La oscuridad solamente se le define como ausencia de luz, ¿sí? Igual, el frío no existe tampoco. El frío es ausencia de calor. Eso es física. Y de esa manera les ilustro cómo es que Satanás elige no hacer las cosas verdaderas, sino nada más no estar en ellas, no permanecer en ellas, ¿sí? Eso es la mentira. La mentira es no cosas que no son verdad, ¿ok? ¿Más o menos se entendió? Si quisiéramos definir la mentira, la verdad, perdón, en términos simples, sería de la siguiente manera: la verdad es lo que es, ¿sí? La verdad es lo que es, la verdad es lo que es. Y por el contrario, la mentira es lo que no es. Podríamos decirlo así. Y este es otro pensamiento interesante que vale la pena mencionar. Si ustedes se dan cuenta, un nombre de Dios es yo soy el que soy. ¿Sí? Es verdad. Jesús dice yo soy la verdad. Es un paralelismo similar. Yo soy la verdad. Y Dios dice yo soy el que soy. ¿Sí? Y si se dan cuenta, Satanás no es algo como eso, sino por el contrario, es la negación de todo eso. ¿Sí? Ese es el contraste en el que existe la verdad y la mentira. Dios es todo y el diablo sencillamente es alguien que decidió no elegir eso. El diablo vive en negación y el diablo es la negación de todo. Si se dan cuenta, él no crea, sino que nada más corrompe. Él no da vida, sino que mata. ¿Sí? Él no tiene verdad, él solo tiene mentira. Él no da orden y solo destruye. ¿Sí? Muchos pensamos que él es quien provoca así las injusticias, la corrupción, el desorden, los abortos, los homicidios, la destrucción, la adicción, la violencia, las enemistades, las guerras, los pleitos, etc. Y sí, todo eso es cierto, pero también muchas veces ignoramos este punto de que es mentiroso. ¿Sí? Y que es mentiroso es su esencia. Podríamos decir que la mentira es el estado puro de él, ¿verdad? Y tal vez digas, no lo ignoro, pero eso también lo sé. Y el versículo que acabamos de leer de Juan 8:44, yo me lo sé, ¿no? Padre de mentira. Casi eso es el credo cristiano, ¿no? Yo creo en Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creo en la redención de mis pecados por medio de la muerte de Jesús. Y casi a un lado está el diablo, padre de mentira, ¿no? Pero realmente, si nos damos cuenta, muchas veces nosotros no estamos al tanto de esas cosas que se nos colaron en nuestra vida cristiana de Satanás, provenientes de Satanás. ¿Sí? Es fácil que se nos cuelen algunas cosas.
Y si nos damos cuenta, sí, podríamos decir Satanás es homicida, todo lo que ya dije anteriormente, causa injusticias, causa corrupción, causa todo eso. Pero si se dan cuenta, todo eso antes le precedió una mentira. ¿Sí? ¿Cómo puedo generar la violencia y el robo si no es que antes le susurró a alguien en el oído que eso que tiene tu prójimo nunca lo vas a poder obtener trabajando toda tu vida más que por la fuerza? ¿Sí? Después te va a decir, después de todo vives en México, no es como que los presidentes sean muy honestos, ¿no? Es su culpa que tú estés así, es su culpa que tú estés en la pobreza, que no tengas tantas oportunidades, que a lo mejor en tu trabajo, pues, etcétera. Quítaselo y ya, por la fuerza, o a lo mejor no, pero quítaselo, ¿sí? Y lo convence. ¿Cómo puede generar la avaricia si no es que antes le susurró a alguien en el oído que el dinero es la clave para tener todo en la vida? Y lo convence, ¿sí? ¿Cómo puede causar el aborto si no es que le dijo antes a alguna mujer que el feto no está vivo, que no siente dolor y que no está mal matarlo porque después de todo es su cuerpo, ¿no? De la mujer. Y la convence. ¿Cómo puede hacer que ocurran guerras si antes no le susurra a algún político que el poder y el prestigio se basan en que si tienes más tierra o no tienes tanta tierra? Sí, eso pasó en Rusia. ¿Cómo puede hacer que dos personas peleen sin decirle primero a una de ellas, tú eres superior, no te dejes ganar, o desquítate si te hizo una grosería, etcétera? Y la convence. Muchos dicen que el trabajo principal del diablo es robar, matar y destruir, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. O que es tan violento como un león rugiente, como dice el apóstol Pedro. Pero pensemos que el león no se lanza si antes no estudió a la manada, ¿verdad? Si antes no vio quién era el más débil, como hemos mencionado aquí. Es astuto y estudia la manada, y después de observar detenidamente hace su movimiento, ¿sí? No mata sin primero dejar el escenario listo, una quijada de burro en el piso, imagínate, un lugar solitario en el que no haya nadie, y antes de eso pensar en que tu hermano es mejor que tú, ¿verdad? No puede robar si antes no estudia cuántas veces no está la persona al día y de qué horas a qué horas sí está. Y no puede destruir si antes no hubo orden, ¿sí? Si antes no pensó en una manera inteligente de decir, esto no es aborto, esto es libre decisión, ¿no? Esto es libertad de expresión. Imagínense, hermanos, si una mentira humana puede lograr tanto impacto en nuestra vida, como lo mencionábamos al principio, imagínate una proveniente del padre de mentira, ¿sí? Es tan sutil que es indetectable a veces. No queda solo en creerla y ya, sino que es algo que está transformando la vida cristiana de uno en algo que quizás no es lo que Dios pensó para ti. Es tan sutil que hace que nosotros vivamos una vida que no es nuestra. Es casi tan perfectamente camuflajeada que a muchos nos hace creer que no podemos ser constantes con Dios porque somos pecadores, por ejemplo, ¿no? A algunos les dice, si lo deseas con todo tu corazón, Dios te lo va a conceder, ¿no? A algunos les dice, cuando algo fluye sin obstáculos y se da rápido, es porque Dios lo puso. Luego hay algunos que les dice, Dios nunca te va a pedir algo que te incomode, cuando el Evangelio dice que Jesús les dijo, tomen su cruz y síganme, ¿no? Hay otros que les susurra, Dios quiere que seas feliz, como sea. Dios quiere que seas feliz de la manera que sea. Y el Evangelio dice, la voluntad de Dios es que se santifiquen, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Hay algunos que les susurra y que les dice, esta felicidad que tú sientes cuando alabas a Dios es la misma que tú estás sintiendo en la calle cuando, por ejemplo, le das un merecido a alguien que lo merece, alguien que le robó a un pobre, por ejemplo, le das una cachetada. Esa misma felicidad es el Espíritu Santo, ¿no? Les hace creer que sus emociones es el Espíritu Santo. Luego hay unos que les dice, tu valor depende completamente de lo que hagas, ¿no? Pero el Evangelio dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, Efesios 2, 8 al 9. No por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Hay otros que les dice, comparado con otros no vales tanto.
Pero el Evangelio dice: todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Hay otros que les dice: si encuentras tu ministerio vas a encontrar tu identidad. Y hay iglesias que tienen como 1000 ministerios, de los cuales no se hace uno ni siquiera. Pero el Evangelio dice: tu identidad está en Cristo Jesús, no en algo que tú hagas. Hay otros que les dice: Dios está bendiciendo a otros, pero a ti no. Y el Evangelio dice: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Hay algunos que les dice: no eres perfecto, no eres fuerte, no eres muy espiritual, no eres poderoso, no eres carismático, no sirves para nada. Y el Evangelio dice: bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y le sigue diciendo: eres débil y ser débil es malo. ¿Sí? Y sigue diciendo Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay otros que les dice: cuando tú sirves mucho en tu iglesia, tu vida siempre va a estar bendecida. ¿Y cuántas veces uno está sirviendo y a veces tiene, por ejemplo, el corazón congelado, ¿no? Está pasando por algo, imagínate. ¿Y después de eso qué? Si ya te creíste esa mentira, ¿te vas a desanimar? ¿Vas a tirar la toalla? ¿Por qué? Porque Dios no es coherente. Sigue diciendo: lo que haces para Dios lo estás haciendo en vano. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:58: sabed que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Están trabajando para algo más grande. Sigue diciendo: si oras lo suficiente, podrás mover montañas, vas a controlar todo lo que tú quieras. Pero Mateo 6:10 dice Jesús: hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra, ¿no? Si se fijan, está cambiando de contexto un versículo. Sigue diciendo: la santidad es imposible, no lo intentes ni siquiera, ¿verdad? Pero Pedro dice: sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Bueno, la escritura dice, Pedro citando. Hay otros que les dice: puedes vivir con un pie en el Evangelio aquí en la iglesia cómodo, y también puedes tener un pie en otro lado, no pasa nada. Y no que te lo diga y que tú digas: ay, no, o sea, porque cuando uno te lo dice aquí en el altar y se escucha feo, pero esa creencia es muy interna. Uno piensa que estando aquí en la iglesia y haciendo su vida normal, entre comillas, allá afuera, piensa que está bien, ¿verdad? Y dice el Evangelio: nadie puede servir a dos señores. Sigue diciendo: mientras ames sinceramente a Dios, no importa cómo vivas. Y Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Sigue diciendo: si Dios te amara, no estarías pasando por esto. Pero Pablo dice en Romanos 8:35-37 que nada puede separarnos del amor de Dios, ¿verdad? Ni la tribulación, ni angustia, ni persecución, ni nada. Hay otro que dice: si tienes suficiente fe, nunca más vas a sufrir. Y Pablo, bueno, sabemos la vida de Pablo, ¿no? Pablo escribe en 2 Corintios 4:17: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él dice: mientras esté haciendo lo que yo estoy haciendo con Dios, en Dios, aunque sufra esto, yo sé que lo estoy trabajando para allá arriba. Hay algunos que les susurra: si fallas otra vez, Dios te va a desechar. ¿Sí? Hay una línea un poquito delgada aquí. Estamos hablando de resbalones. Pero la palabra dice que las misericordias de Dios no han desfallecido y que son nuevas cada mañana, ¿verdad? Hay algunos que les dicen: no eres digno de acercarte a Dios otra vez. Y sabemos de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay algunos que les dice: por cómo tú viviste antes de llegar al Evangelio, no eres digno de acercarte a servir. Tu pasado te descalifica de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y el Evangelio dice, 2 Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Hay algunos que les dice, tú eres tu peor error, nunca vas a cambiar. Pero el Evangelio nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y que Él día con día va a perfeccionar la obra que un día empezó y que va a culminar cuando nos encontremos con Él. A otros les dice, Dios ya se cansó de ti. Y nos piensa que nos podemos pensar que Dios es como un hombre. Dios no se cansa ni se fatiga, dice Isaías. Y cuando le pedimos perdón, Él echa los pecados al fondo del mar, dice la palabra. Hay unos que les dice, tu oración no sirve para nada, no has cambiado nada en cuánto tiempo que estás orando. Pero Santiago dice que la oración ferviente del justo puede mucho. Y nosotros somos justificados en Cristo. Hay algunos que les dice, Dios ya no te puede usar, pero no se acuerdan de que Dios usó a Saulo, que era un perseguidor de la iglesia. Hay algunos que les dice que están completamente solos en esto que están haciendo. Y te lo demuestra. Te manda personas, te manda situaciones y te hace pensar que tu valor, aparte de que tal vez está en tu servicio, no vale para nada. Y que nadie te ayuda. Y que estás solo y que cuando intentas hacer algo bueno, llegan y te lo critican. Pero Jesús nos dijo que Él iba a estar con nosotros, ¿verdad? Y que nos iba a dejar al Espíritu Santo. ¿Te suena alguna de estas mentiras? ¿Has creído alguna vez alguna de estas mentiras? ¿Cuál de estas has llegado a creer, aunque sea un poquito? Ahora, no pensemos, repito, en ellas como simples afirmaciones, simples palabras, simples preguntas de duda. Pensemos más bien en creencias que nosotros tenemos arraigadas en el corazón. Hay muchos que estamos viviendo con un pie en la mentira y otro pie en la verdad. Ahora te pregunto, ¿cuál vas a escoger? Cristo dijo, yo soy la verdad. No solo la escuches, abrázala y vive la verdad. Toma el camino de verdad y desecha la mentira. Reemplaza las mentiras con la verdad en el Evangelio. La mentira esclaviza y la verdad libera. La mentira hiere y la verdad sana. La mentira oscurece y la verdad alumbra. Jesús dice, vuelvo y repito, yo soy la verdad. Acerquémonos a Jesús, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Porque en Él hay libertad, en Él hay luz, en Él hay claridad. Y desechamos toda duda, desechamos toda mentira y desechamos toda creencia, mala creencia que tengamos. Vamos a orar para terminar. Pónganse de pie, por favor.